que allí se ponga sobre sus pies, levante sus manos, disponga su corazón para alabar a nuestro buen Dios, iglesia. Y bueno, quiero iniciar esta alabanza recordando lo que dice pues Génesis 1:1, y Génesis 1:1 nos aclara que antes de toda la creación la tierra estaba desordenada y vacía, y lo primero que Dios crea fue la luz del día. Y así es nuestra vida cuando no tenemos al Señor, iglesia. Cristo dijo que Él era la luz del mundo, y esa luz de Cristo fue la que nos dio vida. Porque, bueno, seguramente hay plantas que pueden sobrevivir sin la luz del sol, pero cualquier planta necesita la luz del día, la luz natural para poder, de hecho, para la respiración celular, para poder alimentarse ellas mismas. Y así pasa con Cristo, iglesia. Necesitamos de la luz de Cristo para poder impartir y dar fruto, iglesia. Necesitamos de la luz de Cristo para vivir como hijos de luz, porque sin la luz del Señor pues no podemos dar la luz que no vamos a tener. Por eso le invito que allí se ponga sobre sus pies, iglesia, y clame por la luz del Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos impregnes de tu luz, Dios. Sabemos que tú, Cristo, eres la luz de este mundo, y ahora nosotros debemos vivir como hijos de luz, Señor. Debemos vivir apartados para ti, Señor. Debemos vivir vidas santas, agradables a ti, Dios. Por eso te exaltamos, te glorificamos y cantamos a ti, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y colocamos esta alabanza en tus manos, para que mientras te alabamos, tú nos transformes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que
Señor. Te damos gracias, Jesús. Declaramos que todo se ordena en nuestra vida cuando tú estás, cuando tú, Jesús, eres el Señor de nuestra vida. Todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma. La luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Así es, Señor Jesús. Gracias por traer vida a nuestro espíritu, Señor. Gracias por traer orden a nuestra vida. Y por eso, Señor Jesús, queremos cantar cuán hermoso es tu nombre. Cuán poderoso es tu nombre, Señor. Allí, iglesia, le invito a que con sus palabras le exprese al Señor cuán hermoso es Él para usted. Dígale, Señor, cuán grande eres. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor. Tómate estos minutos, este pequeño momento para expresarle lo que sientes en tu corazón al Señor. Decirle gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por entregar tu vida por mí, que era un pecador, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia, Padre. Gracias, Dios, porque me conoces por mi nombre y me llamaste y me apartaste para ti, Señor. Y por esas y muchas cosas más, Dios, te adoramos y cantamos de tu nombre, declaramos cuán hermoso, poderoso y majestuoso es tu nombre, Señor. Te amamos, Jesús, y te seguimos adorando, Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu
gracias, Jesús, porque siendo tú un Dios tan grande, tan incomparable, nos escogiste a nosotros, Señor, siendo aún pecadores. Pero sabemos, Jesús, que la buena obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Sabemos, Espíritu Santo, que tú obras en nuestros corazones mientras te alabamos. Hoy te pedimos, Jesús, que nos transformes de gloria en gloria como tu palabra lo dice. Creemos, Señor, que tú no dejas incompletas las cosas, Señor, sino que día a día nos moldeas nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, como el alfarero, moldees nuestras vidas como una vasija, Señor. Dice en Jeremías que cuando al alfarero no le gusta cómo está quedando su obra, la rompe y la vuelve a hacer hasta que quede perfecta. Y así pasa con nuestras vidas, iglesia. El Señor nos transforma y nos moldea. Tal vez utiliza personas para moldear nuestro carácter. Tal vez utiliza situaciones para manejar nuestra paciencia. Pero debemos creer que todo obra para el bien de los que aman al Señor. Y tal vez ese proceso, aunque duela, es para nuestro propio beneficio. Y es para que podamos ser agradables al Señor, podamos vivir vidas que le agraden a nuestro Dios. Por eso, Señor Jesús, te pedimos que sigas moldeando nuestras vidas, que nos transformes de gloria en gloria, Señor, que mientras estamos en tu presencia adorándote, tu Espíritu Santo toques nuestras vidas, toques nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, hoy levantamos nuestras manos en señal de que necesitamos más de tu presencia, Señor. Anhelamos más
Hijo del Dios viviente. Declaramos que tú estás vivo, Señor. Gracias por venir y habitar en nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque tu sangre limpió nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre del corderito solo cubría los pecados, Señor, pero tu sangre limpió nuestro pecado. Y por tu sacrificio, Señor, por tanto amor que tú demostraste, queremos vivir vidas santas, Señor, vidas agradables a ti. Queremos agradarte con todo lo que hacemos, Jesús. Por eso cantamos una vez más que solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración y colocamos en tus manos el tiempo de la palabra, Espíritu Santo, para que seas tú transformándonos a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es un espejo para nuestras vidas. Tu palabra revela la condición de nuestros corazones, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios, y colocamos este tiempo en tus manos, Jesús, para que seas tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Y también nosotros, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz y tu palabra. Te amamos, Jesús, y hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén. Mis manos alzaré. Hola, muy buenos días para todos. Reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo y en espera pues de que todos estén en perfecto estado de salud, gozosos, que de la mano del Señor estén disfrutando de la vida que Dios nos está permitiendo vivir. Y bueno, pues después de esta maravillosa alabanza vamos a glorificar el nombre del Señor, escuchando su palabra. Pero mis amigos, mis amados, yo quiero pedirles un favor, que no solo escuchemos la palabra. A veces siento que escuchamos la palabra y seguimos en lo mismo, y escuchamos la palabra y seguimos en lo mismo. Tomemos un poco de esto, cada día un poco, y avancemos y avancemos y avancemos, y nosotros podremos ver cómo nuestra vida realmente va a ser transformada. Entonces, antes de ir a la palabra, vamos a clamarle al Padre, vamos a decirle al Señor, primero, que gracias por esta palabra que trae el día de hoy y que ministre en nuestros corazones, que nos lleve a toda verdad. Vamos a disponer este momento y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que Él sea nuestra luz en lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar, dispongamos nuestros corazones con toda la honra, con toda la seriedad, como debe ser, porque es para el Señor. Amado Padre,
Te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer que nos regalas, por este nuevo día. Dios, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Padre mío. Con humildad, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que hables a nuestros corazones, Padre mío. Que tu palabra logre penetrar en nuestras vidas, Señor, pero arraigarse en ella para que podamos ser transformados, Señor. Hoy tú nos traes un mensaje que nos va a servir en cada área de nuestra vida, en todo momento, Señor. Y quiero que tanto mis hermanos como yo podamos aplicarlo, Señor. Podamos vivir bajo estos parámetros que tú nos quieres dar el día de hoy. Yo te doy, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre mío, y te bendigo, Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu unción para poder entender. Llénanos de tu unción para vivir en tu palabra, Señor. Padre mío, te bendigo, Señor, y en el nombre de Jesús colocamos este momento especial, Señor, para ti y para nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy traigo una palabra que, como lo decía en la oración, realmente nos va a servir en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Es algo que deberíamos hacer, pero muchas veces ni siquiera estamos acostumbrados a hacerlo. Y tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, tiene que ver con escuchar la voz de Dios. La gran mayoría de las veces, y creería yo que un 90% de los cristianos, si no más, ¿sí? Actúan de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a su propio parecer, a lo que las circunstancias le van dando, pero jamás se atreven a decirle y a ir a la Biblia y pedirle palabra a Dios. Y la enseñanza de hoy la he titulado Cuando Dios habla, todo cambia. Y debe ser así, y así es necesariamente. Y vamos a mirar por qué. Tal vez muchos de nosotros, o bueno, digamos que yo la verdad tengo la costumbre de, ya siento temor de no preguntarle a Dios cada vez que voy a hacer algo, ¿cierto? Siento temor en el sentido en que yo siento que si no le he consultado a Dios, si hago o no hago, voy asumiendo las consecuencias y voy solo en ese caminar. Entonces muchas veces la gente dice, pero es que Dios no me habla, yo quiero escucharlo audiblemente, yo quisiera que Dios me hablara como le hablaba a Moisés, a Abraham y a todos estos hombres, sí, yo quisiera, pero realmente hay algo muy especial y les voy a explicar por qué no sucede lo mismo que antes, porque hoy habla Dios de una manera totalmente diferente. Hay personas que dicen que leo la Biblia y no encuentro respuestas, leo la Biblia y siento que Dios no me habla. Hoy vamos a mirar cómo podemos encontrar respuestas en la Biblia, cómo puedo yo sentir, cómo puedo descubrir la manera en que Dios me puede hablar. Antes de iniciar, yo quiero darle la razón para aquellos que están esperando que Dios les hable audiblemente, porque ella no es. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, sí, Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas. Entonces los profetas audiblemente escuchaban la voz. Y hay otra cosa muy importante allí, y es que Dios, al quien Él escogía, a quien Él quería, le daba de su Santo Espíritu. Entonces estos hombres llenos del Espíritu de Dios escribían lo que Dios les decía, ¿cierto? Pero ¿por qué era eso? Era sencillamente porque apenas se estaba empezando a escribir la Biblia. Entonces era necesario, no había otra manera, era necesario que ellos, ¿sí?, escucharan la voz de Dios y que Dios les hablara audiblemente para que ellos empezaran a escribir los cánones bíblicos. Entonces, además, hay otra cosa, que todo se hizo de una manera progresiva. En la medida que iba transcurriendo el tiempo, las diferentes épocas, los diferentes lugares, ¿cierto?, las diferentes circunstancias, Dios le iba hablando al pueblo. Hoy ya tenemos el compendio en la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, ya nosotros tenemos a dónde ir. Esa es la palabra de Dios, y vamos a ver que la palabra de Dios permanece por los siglos. Más adelante lo vamos a mirar. En la antigüedad, Dios le hablaba al pueblo por medio del profeta, como lo dije antes, y el pueblo le pedía a Dios a través de los sacerdotes. Era la única manera de comunicación que existía entre Dios y el pueblo.
¿verdad? Hoy en día es totalmente diferente. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz rompe ese velo y permite que todo aquel que quiera llegue a la presencia del Padre. El tema es que hoy en día la gente no quiere orar. La gente no quiere ir a la presencia del Padre. Cuando con el sacrificio de Jesús se rompe ese velo y realmente no hay razón para que nosotros no entremos a la presencia de Dios y en la presencia de Dios nosotros podamos entregar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones. Más adelante vamos a mirar cómo debemos hacerlo. Es importante resaltar que Dios habla también por medio de las circunstancias. Dios muchas veces nos ha cerrado puertas, nos ha abierto otras. Y en esa manera en la que Dios también se comunica a través de nosotros. Entonces vamos viendo que Dios tiene diferentes medios de comunicación y a veces somos nosotros los que, por no entender o por no tener un conocimiento previo, creemos que Dios no nos habla. La norma no era que Dios le hablara a cada uno de los creyentes en la antigüedad. Si nosotros vemos en la Biblia, no hay un registro en donde se nos diga que Dios le habló al 1, al 2, al 3, al 5. No, Dios hablaba específicamente a ciertas personas y les decía: ve y dile al pueblo, ¿cierto? Y hay otra característica muy importante, y es que cuando Dios usaba a alguien le daba de su espíritu. Hoy, y hay una diferencia grande con respecto a lo que pasa hoy. En ese entonces eran unos pocos los que tenían el espíritu de Dios. Hoy el que ha nacido de nuevo recibe el Espíritu Santo. Es decir, que eso que antiguamente era para unos pocos, para unos escogidos, era exclusivo, hoy está abierto para todo el que quiera recibir el Espíritu Santo. Entonces, el tema es que sí hay maneras en las que Dios nos habla. Y te digo algo, nosotros hoy tenemos mejor dotación que la que tenían estos hombres en la antigüedad. Dios nunca ha dejado de guiar a su pueblo. Vamos a mirar 4 aspectos importantes que creemos son necesarios, ¿sí? Son importantes y necesarios para escuchar la voz de Dios. Son importantes y necesarios, ¿sí? Para saber que toda nuestra vida puede cambiar en la medida en que yo pueda escuchar la voz de Dios, pero también en la medida en que yo actúe conforme a lo que escuché. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 14. Jeremías 29, versículos del 11 al 14. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí Dios le estaba diciendo esto al pueblo después de regresar del cautiverio, después de una corrección, después de 70 años del cautiverio en Babilonia. Y les estaba diciendo: yo tengo buenos pensamientos, lo que yo quiero para ustedes es lo mejor. Clamen a mí de todo corazón y yo estoy dispuesto a oír. Entonces vamos a mirar el primer aspecto, un primer aspecto que se requiere, ¿sí?, para empezar a escuchar la voz de Dios. Es un corazón dispuesto, ¿sí? Primero, un corazón dispuesto. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? Y dice: porque me buscaréis de todo corazón, dice en el versículo 13. Entonces, esa disposición de corazón implica que debes despojarte de tus pensamientos. Tú no puedes pretender que Dios te hable, ¿sí?, cuando tú sigues arraigado a las circunstancias, cuando tú sigues arraigado a lo que tú quieres hacer sencillamente y no hay vuelta de hoja, y cuando tú sientes que incluso que el mismo Dios no te va a hablar. Entonces, la mejor manera es que tú tienes que disponer en tu corazón, casi que es como cuando
una persona está haciendo un poema y empieza a escribir y muchas veces dice, no, venga, eso no me quedó bien. Vuelve y coge otra hoja y a veces va en la mitad y no, tampoco. Más o menos es lo que nosotros necesitamos hacer. Muchas veces hemos empezado a escribir parte de la historia, pero cuando estamos tal vez en la mitad, cuando estamos empezando o cuando vamos a empezar, ojalá, ¿sí? Es cuando queremos ir a la presencia de Dios. Es cuando, vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes que, en tu mente y en tu corazón, casi que dejar todo en blanco, quitar todo prejuicio, quitar todo razonamiento, ¿sí? Que intencionalmente te vaya a hacer una mala interpretación de la palabra y acomodar la palabra a tus emociones. Tienes que desligarlo para que puedas escuchar verdaderamente la voz de Dios. De otra manera serán tus emociones. Esta disposición de corazón, ¿sí? Va a generar algo, y es lo siguiente: un corazón dispuesto siente la necesidad de un Dios perfecto. Es importante que tengas claro eso. Te lo repito, un corazón dispuesto siente la necesidad de un Dios perfecto. Porque el corazón dispuesto llega al momento en el que dice, hey, necesito ayuda. Un corazón dispuesto, ¿sí? Siente la necesidad de un Dios grande, ¿sí? Y necesito saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que hace un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto no dice, Señor, acomódate a mi voluntad, sino, Padre, yo me quiero acomodar a tu voluntad. Yo me quiero acomodar a tu propósito. Yo me quiero acomodar a tus planes y a tus sueños. Por eso es que es importante que nosotros hayamos dejado nuestros prejuicios, sí, se me había olvidado el término, nuestros prejuicios, para podernos acercar a Dios de una manera confiada, de una manera sincera, de una manera honesta, aún sin pretender manipular, porque es que a veces nosotros queremos acercarnos a Dios pretendiendo o creyendo que nosotros podemos manipularlo, sí, olvidando que Él conoce nuestras emociones. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce y Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Vamos a mirar detenidamente el versículo 12, Jeremías 29:12. ¿Qué dice ahí? Entonces, te lo voy a leer. Porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí Dios está evidenciando el corazón que Él tiene hacia nosotros. Él está evidenciando su posición franca, sincera y amorosa. Miren, hay algo muy importante. Cuando tú leas la Biblia, tienes que siempre buscar los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actuó Dios en este versículo? Y esa va a ser una de las maneras en las que Dios te va a hablar. Lo vamos a ver más adelante. Pero acá Dios, y te lo digo porque es que estoy pasando por un pasaje en el cual me muestra que Dios me dice, yo tengo solo pensamientos de paz, no de mal. Yo quiero darte lo que tú esperas, tus sueños, tus anhelos, pero a la manera de Dios. Dice entonces en el versículo 12, que es el que quiero que miremos porque me voy a enfocar en este momento en ese versículo. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y vamos a ver que aquí ese solo versículo me muestra 4 aspectos importantes. Primero, invocar el nombre de Dios. ¿Qué es invocar? La Real Academia de la Lengua lo define así: es llamar a alguien, un ser superior, para pedir auxilio. Eso es invocar. ¿Ya? Entonces, cuando tú invocas el nombre de Dios, desafortunadamente, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo hacemos cuando o ya estamos sin salida, ¿cierto? Es cuando pedimos auxilio, o sencillamente cuando ya la hemos embarrado, o cuando ya voy en mitad del camino y las cosas no me están saliendo como yo creía. Es la manera, pero a Dios no le interesa eso. Realmente Dios está siempre dispuesto a auxiliarnos. Dios jamás ha abandonado a su pueblo. Entonces, no es suficiente decirle a Dios, ayúdame, ¿sí?
Aquí la palabra me está dando unas indicaciones y unos pasos. Y la palabra de Dios dice, vendréis. Ese vendréis me habla de ir en pos de, ir en busca de. ¿Sí? Hay personas que se quedan solo y Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. Y Dios dice, hey, ven y hablemos. ¿Qué es lo que te pasa? Ven, muéstrame, déjame ver tu corazón. Yo quiero ver qué es lo que tú estás sintiendo, porque en la medida en que nosotros evidenciemos nuestro corazón delante del Padre, Él podrá actuar. No es que el Padre no lo conozca, no es que el Padre no sepa qué es lo que estamos sintiendo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les pregunta a ellos, ¿qué es lo que han hecho? No es que Dios no lo supiera, por la sola actitud de ellos ya lo sabía. Dios lo que quería es como ese corazón que confía en Él, ese corazón que está abierto a Él, que le muestra todas sus emociones. Eso es lo que el Padre sencillamente anhela, ese nivel de confianza entre un padre y un hijo, y que uno llegue y le diga, cuando uno vaya, ¿sí? Mire el segundo paso, dice, oraréis a mí, ¿sí? Orar a Dios es decirle, es contarle. Esa es la oración. La oración no se trata de una repetición de la repetidera, ¿sí? 300 Aves Marías, 500 no sé qué, 700, eso no es orar. Y la palabra de Dios dice, no hagáis vanas repeticiones. Entonces, dice la palabra, oraréis. Orar es como una intercomunicación. Entonces, ahí en ese momento, mire que me está dando 4 pasos. El primero, vendréis. En el segundo, vamos a orar. Y en ese momento de la oración, tú te puedes desplayar y decirle, Padre, me siento así, me siento frustrado, me siento doblegado, me siento sin fuerzas. Estoy pasando por esta crisis y esta crisis me ha llevado a sentirme de esta manera. Es lo que el Padre anhela. No sencillamente que tú le digas, Dios, ayúdame. No. Mire que aquí me muestra 4 cosas, ¿sí? Y termina con algo muy hermoso de parte de Dios. Vamos a mirar la tercera cosa y dice, la primera, me invocaréis. Luego, vendréis a mí, oraréis a mí. ¿Sí? Esa es la tercera. Y la cuarta dice, yo os oiré. Siempre, Dios siempre tiene tiempo para ti y para mí. Nunca podremos decir, ¿sí? O que es muy tarde, ¿sí? O que es que ya no se puede hacer absolutamente nada. Jamás lo podremos, porque Él me dice acá, y yo os oiré, ¿sí? Es un presente progresivo, siempre Él estará ahí. No te olvides estos 4 aspectos. Primero, ¿sí? Dispón tu corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto, créame que Dios está mucho más atento y mucho más dispuesto a escuchar tu clamor. Él sencillamente lo que está es esperando que tú vayas, que ya dejes de tomar tus propias decisiones, que ya dejes de creerte que no eres capaz de hacer, que ya dejes de creer que todo lo puedes hacer tú sin la voluntad de Él, porque Él es solo mi Salvador, mi Señor, si no. Y acá en lo que leíamos dice, porque yo sé esos pensamientos que tengo acerca de vosotros. Créame que los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros supera con creces incluso el concepto que yo tengo de mí mismo. Dice otro aspecto, y cuando Él dice, y yo os oiré, me está evidenciando algo que le vamos a hallar. Él siempre está dispuesto a dejarse encontrar. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave. Ahí ya me está mostrando el cómo debo hacer. Yo quiero escuchar la voz. Listo, dice el Padre, listo, invoca mi nombre, ven acá, ora a mí y yo te voy a escuchar. ¿Y sabes por qué? Porque viniste con un corazón dispuesto, porque me buscaste de todo corazón, porque anhelabas ese encuentro, porque anhelabas compartir conmigo tus problemas, porque anhelabas compartir conmigo tus sueños, porque anhelabas compartir conmigo para hacer la voluntad de Dios. Es eso.
A veces nosotros llevamos cargas tan pesadas que el mismo Dios dice: pero si yo te dije que yo llevaba ese yugo. Toma mi yugo que es ligero, dijo Jesucristo. En Mateo 7, versículos de 7 al 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, mire lo que dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No hay excusa. No hay excusa, mis queridos amigos. Y sabes algo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios es tan perfecto. Yo se los puedo decir con toda certeza que hay momentos en la vida en que es difícil tomar decisiones bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros nos aferramos a las cosas, pero la voluntad de Dios es que hagamos otras. Y entonces yo digo: Señor, por tu palabra me dice que vaya para el lado opuesto de lo que yo quiero. Pero cuando yo hago la voluntad de Dios, oh, sorpresa viene detrás de eso. Oh, puedo ver la grandeza de Dios. Puedo ver cómo Dios en su palabra de verdad habla. Y eso es algo que yo quiero. Yo quiero que hoy, pues Dios ha dispuesto eso en mi corazón, que hable hoy acerca de esto. Que Dios me inquietó desde hace varias semanas a hablar acerca de cómo comunicarse con Dios para hacer la voluntad de Dios. Sabes, hoy tenemos un pueblo, una iglesia que hace su propia voluntad y no estamos haciendo la voluntad del Padre. Por eso es que a veces la iglesia se ve tan dormida, tan apática, tan quieta. Nos cuesta ir a orar. ¿Sabes algo? Cuando nosotros no cogemos la Biblia, estamos desconociendo toda esta gente que se hizo matar por ese libro, por la Biblia. Muchos entregaron su vida por defender esos principios, por defender la palabra de Dios. Y a nosotros a veces ni nos interesa la oración. Cuando tú tienes una disposición de corazón y esa confianza en Dios, entonces sabes qué es lo que ha pasado. Has dado un gran primer paso. Ese gran primer paso era lo que Dios quería, que tú dispusieras tu corazón. Pero quiero decirte algo: no esperes a estar mal para saber que puedes recurrir a Dios. Hay algo, alguien dijo una frase que me gustó, no recuerdo la verdad quién la dijo y en qué libro la leí, pero la leí en estos días, y decía que nadie afina los instrumentos cuando el concierto ha terminado, haciendo alusión a la oración y haciendo alusión a esto que estamos hablando de encomendar cada paso o cada cosa que vamos a hacer al Señor. Ya después de que yo haya hecho las cosas, ¿qué le voy a encomendar al Señor si yo ya hice lo que me pareció? ¿Sí? No, nosotros debemos afinar el instrumento, afinar la oración. En la oración afinamos nuestra vida, en la oración afinamos nuestro caminar, conocemos el propósito de Dios. Entonces ya tenemos el primer paso. En el primer paso, listo, disposición de corazón. Dice la palabra que lo hallaremos si vamos con un corazón dispuesto. Pero ya saben, tenemos que ir, tenemos que orar, tenemos que, y vamos a ¿qué? A oír la palabra de Dios. Pero más adelante vamos a ver que no es solo oírla, tenemos que actuar. Pero antes de ir allá, vamos a ir a un segundo punto. Y tiene que ver con que la palabra de Dios permanece para siempre. Y tal vez tú digas: ¿qué tiene que ver eso con que yo le pida a Dios? ¿Qué tiene que ver eso con que yo le presente un proyecto al Señor? Bien sea una nueva empresa, bien sea un cambio de lugar, bien sea, no sé, mis sueños, no sé, cualquier cosa, mis problemas, tal vez un problema de salud. Señor, dame una respuesta al respecto. Qué sé yo, cualquier cosa que tú le presentes. Esto es importante, este segundo punto que vamos a ver, y es que debemos entender y tener claro que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces las personas dicen: no, pero es que el Dios de Abraham no es como que no es el mismo de hoy, ¿cierto? El Dios de Isaac, a ellos sí les hizo milagros. A ver, si Dios abrió el mar rojo para ellos, hará lo que sea por cada uno de nosotros.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy no hay hombres como Abraham, como Isaías y como esos grandes hombres. Por eso es que la manifestación de Dios no se ha dado. No es porque no sea el mismo Dios. No hay hombres con esa fe, no hay hombres con esa confianza para que Dios pueda manifestarse de esa manera tan grandiosa. La palabra de Dios tenemos que tener claro, y es que permanece para siempre. Mire lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mire esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando yo voy a tomar una decisión importante en mi vida, joven, tú que estás pensando en casarte, ¿será que ese novio me conviene, no me conviene? ¿Qué hago? No sé qué estudiar. No sé hacia dónde voy a enfocar mi vida. No sé en qué voy a trabajar. No sé cómo pagar esta deuda. No sé qué negocios más hacer para suplir lo necesario en mi casa. Todo tipo de decisión la podemos encontrar a la luz de la palabra. Y dice la palabra, porque Dios discierne los pensamientos, Dios a través de la palabra, y las intenciones del corazón. Y sabes algo, mucha gente no va a la palabra porque no se quiere sentir confrontado con la palabra. Yo te digo, la misma palabra, dice este versículo, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando me habla de viva es que no pierde vigencia a través del tiempo. Esa misma palabra, ¿sí?, que sirvió a aquellos hombres del Antiguo Testamento, aún a unos del Nuevo Testamento, es la misma palabra viva para ti y para mí hoy. Por lo tanto, un punto de partida importante es que tú tienes que tener claro y confiar en que lo que la palabra de Dios te va a decir, esa palabra de Dios te va a servir. ¿Te va a confrontar? Claro. ¿Va a sacar tus pensamientos a flote? Sí. ¿Y lo que hay en tu corazón? También. Te va a evidenciar. Y ¿sabes algo? Tú tienes el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a la luz de esa palabra, nos va a evidenciar lo que realmente somos. La palabra de Dios me confronta y saca todo lo que hay en el interior de mi vida. ¿Y sabes algo? Eso que hay en el interior de mi vida es tal y lo que yo estoy viviendo hoy. Yo no puedo decir, ay, no, es que en el interior mío hay tanta santidad y mi vida vuelta a nada. No, tu vida es sencillamente reflejo de lo que tienes en el interior. Así de sencillo. Cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es porque Dios tiene pleno conocimiento de ti y de mí, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que eres tú realmente. Él nos conoce a la perfección y Él puede discernir. Y como Él puede discernir los pensamientos, ¿sabes qué pasa? Que eso me da confianza para ir y decirle, Padre, mira, estoy así, me siento así, ¿sí? Por esto o por lo otro, por esta circunstancia, por esta enfermedad, porque siento odio, porque todavía siento rabia, porque siento envidia, por la circunstancia que sea, tú vas y le presentas eso. Y así no lo presentes, Dios conoce tus pensamientos y tu corazón, pero es mejor presentarle eso. Entonces, la misma palabra lleva a confrontarme, la misma palabra me empieza a mostrar lo que tengo, me empieza a evidenciar lo que necesito cambiar. Dice Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Acabará todo, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Entonces yo tengo que, empezando por allí, ya les dije, uno es, tengo que evidenciar mi corazón, tengo que disponer mi corazón para ir al Señor. Segundo, debo empezar a evidenciar que la palabra de Dios tiene el poder de transformarme. Yo debo creer en la palabra. Si yo no creo en la palabra, ¿a qué voy a ir? ¿Cómo pretendo que Dios me hable? Dios no me va a decir, hey, Eulalia,
tienes que cambiar esto o tienes que cambiar aquello. No, está la palabra de Dios. Ahora, hay otras maneras en las que Dios habla. Sí, lo habíamos hablado. A través de las circunstancias. Muchas veces utiliza a otras personas para que yo empiece a transformar mi vida, ¿cierto? Muchas veces, no sé, digamos que bueno, a través de sueños, pero eso ya es más relativo y es un hilar muy delgado, pero yo prefiero que sea a través de la palabra, incluso a través de otras personas que sean más bien como espirituales. Ahí Dios le habla a uno, o en las mismas circunstancias. Ahí está 100% evidente. Vamos a mirar un tercer aspecto. Entonces, listo, ya dispuse mi corazón, confío en lo que la palabra de Dios me dice. Yo sé que si Dios lo dice, ¿sabes por qué? Porque Dios nunca cambia. Entonces su palabra tampoco va a cambiar. Y Dios no miente. Entonces, si Dios no miente, todo lo que está en la Biblia es cierto. Entonces, eso me tiene que llenar de confianza, porque yo ya sé que cuando yo vaya a la palabra me va a hablar verdad. Vamos a mirar algo muy importante. A veces tú sientes que Dios no te habla, ¿cierto? Pero porque tú no conoces los atributos de Dios. Hay momentos en los que tú sientes que, vamos a mirar, por ejemplo, no sé, Dios es la soberanía de Dios. Y cuando hay algo que no te sale conforme a lo que tú querías, a tus planes, ¿cierto? Resulta que Dios tenía otros planes mejores. Entonces Dios en su soberanía, ¿cierto? Él actúa. Ahora hay algo, por ejemplo, imaginémonos algo. Una persona va a una reunión, es una reunión muy importante, va por su vía, por su calle, carretera, como le quiera llamar, y de un momento a otro pincha. Listo. No, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Si yo tengo una reunión importante, si no sé qué, va. Listo. Y para él eso es el problema. Pero hay alguien que tiene un montallantas y está clamando al Señor, ¿sí? Que alguien llegue a utilizar sus servicios porque necesita llevar provisión a su casa. Entonces Dios en su soberanía permite ciertas cosas porque hay otro que está clamando por algo. Es la manera en que Dios actúa. Y cuando yo empiezo a entender eso, dejo de renegar por ciertas circunstancias. Yo cuando empiezo a entender eso, empiezo a ver la vida de una manera diferente y a vivir diferente. Si ve cómo la misma palabra de Dios me empieza a transformar. Entonces, cuando yo voy a un versículo que me habla de la soberanía de Dios, empiezo a entender que si todo no me sale como yo lo tenía especialmente calculado, es porque hay un Dios que es soberano, es porque hay un Dios que permite esas cosas y es porque hay un Dios que quiere algo mejor para mí. Miremos lo que dice el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Miren la soberanía de Dios cuando Jesús muere en la cruz. Todo el mundo, uy, qué malo que hubieran matado a Jesús. Eso es, pero de la muerte de Jesús vino la salvación. Y con la salvación, la resurrección, y estaremos en el reino de los cielos. Esa es la manera, la óptica de nosotros a veces es ver siempre lo malo, siempre a lo natural. Pero Dios en su soberanía permite cosas para el bien de muchos. Entonces, cuando llegues a algo, a un pasaje bíblico y tú empieces a analizar y tú empieces a mirar, venga, ¿qué es lo que yo veo de aquí? Ya que Dios me habla de soberanía de Dios, pero ¿eso qué tiene que ver con mi problema? Hey, todo. Porque Dios actúa como Él quiere. Entonces, si tú le entregas el problema a Dios, ¿cierto? Él podrá guiarte para cómo actuar frente a esa circunstancia. A tu manera no vas a doblegar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios será incólume, siempre se va a mantener. Inmodificable. Hay algo que tenemos que ver, otro atributo. Hay varios atributos, no los voy a mencionar todos, ¿cierto? Dios es eterno. Entonces,
en la medida en que yo entiendo que Dios es eterno, y Dios, si yo llego a un versículo donde me habla que Dios es eterno, yo digo, pero ¿qué? ¿Y aquí qué hago? ¿Sí? Dios me está diciendo que todo será en el tiempo de Él, que tengo que aprender a esperar, que mi decisión, ¿cierto? Si la voy a enfocar conforme a lo que Dios quiere, quiere decir que todo tiene un momento, que todo tiene un espacio y que todo tiene un lugar. Entonces Dios sí me habla. Lo que pasa es que yo no sabía interpretar cómo era que Dios me hablaba. Yo no sabía entender las escrituras y ver que Dios todo el tiempo me estuvo hablando tal vez. Bueno, hay otros que sí ni siquiera van a la escritura. Eso sí está más grave. Ahí sí ya difícil escuchar la voz de Dios. Miremos lo que dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios, dice. Y cuando Él me habla de que yo soy el primero y el postrero, sabes que en medio de la eternidad de Dios, yo puedo llenarme de confianza. ¿Confianza en qué sentido? En que Dios conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Yo no conozco, a duras penas conocemos el presente. Del futuro nada. Pero si yo he puesto mi confianza en aquel que conoce el futuro, pues Él me guiará por el camino. Lo acabábamos de leer, ¿cierto? Él me decía en su palabra, perdónme, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿cierto? Porque Él ya sabe lo que va a pasar. Él conoce mi pensamiento hoy, ¿sí? Y Él dice, hey, yo te voy a dar paz. Con lo que va a pasar, así tengas las circunstancias más hediondas, perdóname la expresión, así tengas las circunstancias más difíciles y te veas sin salida, no importa. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿sí? Tenemos un Dios incomparable, ¿cierto? Y alguna vez, ¿sí? Dios le dice a Moisés, a Isaías, en el capítulo 40, en los versículos del 12 al 14, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y el cielo con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, no más hasta ahí. ¿Te puedes imaginar a ese Dios tan grande? ¿Habías alguna vez leído esto y esto te pudo haber llenado de paz? Si leíste esto y no te llenó de paz, ¿sabes algo? Tu problema es peor que un grano de arena. Frente a Dios es nada. Entonces Dios sí me está hablando. Cuando yo veo esto y veo que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, ¿cómo no me voy a llenar de fe? ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no voy a caminar en su palabra? Pero tengo que conocer a ese Dios. Tengo que tener una relación. De otra manera, difícilmente nosotros podríamos actuar. Entonces mire que Dios habla. Entonces cuando yo veo esto, es una manera en la que Dios empezó a hablarme y me está diciendo, mire, las aguas del mar estaban en el hueco de mi mano. Con 3 dedos junté el polvo de la tierra. Yo digo, no, si este es Dios, mi problema no es nada. Entonces, ¿qué me está hablando Dios ahí? Hey, confía en mí. Deja de ver las circunstancias y mira a ese Dios grande y poderoso. Entonces es la manera en que Dios me está hablando, porque Él conoce mis pensamientos y conoce mi corazón. Entonces, en la medida en que Él conozca mis pensamientos y mi corazón, y si me lleva a una palabra de estas, si yo la sé interpretar, si yo la tomo para mí, yo estoy diciendo, wow, el que me está respaldando es Dios. En su soberanía, en su misericordia y en su amor, guardará de mí.
Les voy a seguir leyendo. ¿Quién pesó los montes con balanzas y pesas de collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó? No hay quien le aconsejara, no hay quien le enseñara nada. Él es omnisciente, Él todo lo sabía. Y si Él todo lo sabe, ¿yo por qué no voy a confiar en ese que todo lo sabe? ¿A quién le pidió consejo? Dice la palabra, para ser avisado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró senda de la prudencia? Nadie. Entonces, mire que la palabra de Dios sí me habla hoy. Y tal vez, miren, algo les voy a decir. Tal vez muchos de ustedes, o algunos, o uno, estuviesen necesitando esta palabra ahí. Con eso nomás yo te estoy diciendo, usando la Biblia. Porque es como la manera en que nos gusta enseñar, a través de la palabra, lo que la palabra de Dios diga, a través de la Biblia. Yo te estoy diciendo, mira que Dios sí habla, mira que Dios sí tenía algo para ti. Otro atributo, Dios es omnipresente. Al ser omnipresente, entonces, ¿qué sucede? Que Él está presente en todo lugar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Él siempre va conmigo. Entonces, si tú decías que te sentías solo o sola, hoy el Señor te está diciendo, mire lo que dice en Jeremías 23:24, dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No estás solo. No estás sola. Aparentemente, si tú llegases algún día sintiéndote sola o solo, a leer esta palabra dice, pero Señor, no entiendo. Entonces empieza a mirar qué es lo que ves de Dios en la palabra. Y en la medida en que tú veas qué es lo que viste de Dios ahí, págame el pleonasmo, qué es lo que viste de Dios allí, qué cualidad, qué atributo de Jesús, de Dios. Entonces es cuando Dios te está hablando. Allí te está diciendo, hey, yo estoy en todo lado. Y si estoy en todo lado, estoy contigo. No te sientas sola, no te sientas solo. El Salmo 139, versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. En todo lugar. Jamás te puedes sentir desamparado. Y eso te lo está diciendo la palabra, y eso te lo va a decir en este versículo y en otros que tú puedas encontrar. En todo lado. Miren, la Biblia jamás perderá vigencia. Y te digo algo, tú puedes ver estos versículos nuevamente en otras circunstancias y Dios te hablará de otra manera. Dependiendo de las circunstancias de tu vida, cada vez que vayas a la Biblia, Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos y sabe de qué tienes necesidad, y Él te hablará. Dios es omnipotente. Omnipotente es que Él todo lo puede hacer. El mismo Dios que abrió el mar rojo, ¿sí? Es el mismo Dios que te dice, hey, ven, ora conmigo, entra aquí y yo oiré, yo haré. Lo leíamos en lo de Mateo, pídeme y yo te daré. Ojo, todo bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios. Jesús tuvo la capacidad de resucitar muertos. Resucitaron a Jesucristo. En toda la Biblia está evidenciado el poder de Dios. En toda la Biblia. ¿Cómo no nos va a hablar? Cuando Dios habla, todo cambia. Y eso tiene que ser una ley en nuestra vida. Dios es inmutable, Él nunca cambia. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que hoy nos regaló la salvación a través de Jesucristo. Es el mismo. Miremos lo que dice el Salmo 2, versículos 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Desde el principio. ¿Cuándo fue el principio?
Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese mismo Dios poderoso, ese mismo Dios que alimentó al pueblo de Israel, no me canso de decirlo, más de 2 millones de personas en el desierto, agua para tanta gente en un desierto, no podrá alimentar a 5, 10, ¿cuántas familias? Claro que lo hará, pero tengo que disponerme, tengo que alinearme con el Padre, tengo que disponer mi corazón para ello. Y viene un cuarto aspecto, y este cuarto aspecto es bien complicado. Es complicado porque aquí es donde sacamos a flote realmente lo que yo tengo en el corazón. Este cuarto aspecto tiene que ver con 3 cosas, y es estar dispuesto a creer, a aceptar y a obedecer. Tengo que estar dispuesto. Ya vi que listo, ya dispuse mi corazón, ya oré, ya clamé, me acerqué al Padre, listo. Entonces ya he venido haciendo otra serie de cosas. Ahora tengo es que creer en lo que la palabra de Dios me dice, ¿cierto? Entonces, este creer, yo tengo que creer en todo lo que habíamos visto. ¿Por qué lo hice primero? Porque es importante que tú conozcas en quién estás creyendo. Entonces tú conoces a ese Dios grande, poderoso, majestuoso, que no cambia en el transcurrir del tiempo. Ya entendiste por qué hoy tal vez Dios no te va a hablar audiblemente, pero de qué manera te va a hablar. Pero cuando te hable tienes que creer en lo que Él te ha hablado, ¿verdad? Tienes que creer en Él, en el poder de Dios. Entonces dice en Daniel 6:23, entonces se alegró el rey cuando había metido a Daniel al foso de los leones, en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. De nada te va a servir que tú te acerques con un corazón dispuesto, que creas en la palabra, ¿cierto? Y que conozcas los atributos de Dios si no estás dispuesto a creer lo que la palabra de Dios te dice. De nada va a servir. Quiero decirte, los 4 aspectos están ligados. Son 5, pero estos 4 aspectos que hemos tocado hasta el momento están ligados entre sí. Donde tú te acerques desconociendo quién es Dios y vamos a ver si me habla, a ver qué sale, ¿sí? No va a funcionar. No va a funcionar. Si tú te acercas sin un corazón dispuesto y amarrado, vengo a ver qué me dice, pero yo haré lo mío. Si yo ya tengo mis planes, a mí no me los cambia nadie. ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces, aquí en este cuarto punto estamos hablando de esa disposición, dispuesto a creer en ese Dios, a creer en que Él realmente quiere lo mejor para mí. De esa manera yo voy a escuchar, ¿sí?, la palabra de Dios y la voy a tomar, la voy a aceptar para empezar a actuar. Miren, hay algo muy importante. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado o solo me ha pasado a mí. Todos tenemos unas esposas lindas, pero son más lindas cuando van a nuestro lado y uno va manejando. Y entonces a veces, ¿qué sucede? Yo a veces hay momentos en los que coloco el Waze, o bueno, casi siempre, porque yo me pierdo muy fácil. Coloco el Waze o coloco Google Maps. Hay días, de vez en cuando me pasa, que yo no le hago caso al Waze, ¿sí? Y entonces cojo por cualquier otra calle y digo, no, venga, esta calle está como más despejada, y me metí en un trancón. Y nuestras espositas, no sé si les pasa a algunos, a mí sí, a veces me pasa. Lo que primero me dice, pero ¿para qué coloca eso si no le va a hacer caso? Entonces yo digo, barra, sí, tiene razón, ¿cierto? Lo mismo nos va a pasar acá. Si no estás dispuesto a creer en la palabra, si no estás dispuesto a seguir lo que la palabra de Dios te va a decir, no vas a lograr nada, ¿cierto? Es muy importante
que tengas esa disposición a creerle a lo que Dios dice. ¿Sabes algo? La ciencia, te lo digo de una vez, la ciencia nunca ha podido y jamás lo va a lograr, ¿sí? Jamás va a descubrir una sola mentira en la palabra de Dios. No va a encontrar ninguna disparidad, de manera que nosotros menos, ¿cierto? Así es que debemos creer en la palabra de Dios. Viene otra parte muy importante, te lo digo. Esta parte es importantísima. Si tú quieres ser guiado por el Señor, te lo digo que es importante. Viene la segunda parte, aceptar. Aceptar lo que Dios te diga. Tú puedes tener unos planes muy estructurados, muy bien diseñados, pero ¿qué pasaría si Dios te dijera no lo hagas? ¿Qué pasaría si Dios te desbaratara todos esos planes a la luz de la palabra y te dijera así no es? Aquí la pregunta es, ¿harías tu voluntad desconociendo lo que Dios te ha dicho? Es como si desobedecieras, ¿lo harías? ¿O tendrías un corazón tan suficientemente dispuesto a creer lo que Dios ha dicho, a aceptar tu voluntad, su voluntad y hacer lo que Dios te diga a la manera de Dios? ¿O sencillamente cerrarías los ojos y no, yo me voy como ya tenía planeado, con lo que yo ya había hecho? Miremos lo que dice Mateo 6:10. Jesús estaba enseñando acerca del Padre Nuestro. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Jesucristo ya nos estaba enseñando a respetar la voluntad del Padre. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? Es importante que conozcamos la voluntad de Dios. Es tan importante hacer la voluntad de Dios. Mira lo que nos está diciendo Mateo. Entonces, resulta que tú crees en la palabra, aceptas lo que Dios te dijo, le duele, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. Creer, aceptar y obedecer es la parte tal vez más compleja, porque te puede cambiar Dios todo el proyecto que tú tenías en tu mente. Dios nos puede desbaratar en un momentico todo lo que para mí era bueno, todo lo que para mí era hecho. Él coge, nos desbarata eso. Obedecer. Este es el paso más difícil porque la obediencia implica hacer la voluntad de Dios. Y eso puede implicar una generación de cambios. Dios, más aún, Dios te puede decir, bueno, te voy a cambiar los planes. Hay varias cosas. Dios te puede decir, espera, no es el momento y tienes que obedecer, ¿cierto? Dios te puede dar un no como respuesta y hay que obedecer. Entonces, o Dios te puede dar el aval para que tú lo hagas, ¿sí? Son muchas alternativas las que tenemos ahí, pero en cualquiera de ellos lo que se nos pide es obedecer, ¿sí? Mire lo que dice Santiago 4, versículos del 13 al 15, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, porque yo debo respetar la voluntad de Dios. Y para terminar, quiero dejarlos con esta palabra de bendición. Vamos al Salmo 20, versículos del 1 al 5. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te bendiga y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Que Dios conceda los deseos de tu corazón conforme a su santísima voluntad. Es
lo que nosotros anhelamos. Es nuestro gran anhelo. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos guíe para hacer la voluntad del Padre y muchas veces dejar de hacer nuestra voluntad, nuestro capricho, que en la gran mayoría de las veces no nos ha dado lo mejor. Solo la voluntad de Dios sí nos puede, sin falla alguna, brindar lo mejor. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Dios, te doy toda la gloria y toda la honra, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a seguir estos pasos, Padre mío, para poder tener una comunión contigo y hacer tu voluntad, Señor. Quita todos esos anhelos que a veces no tienen un propósito en ti y haznos saber, Señor, cuál es tu voluntad, Dios. Amado Rey, yo te bendigo y te glorifico y bendigo cada familia que nos escucha, cada persona que escucha, cada persona que tiene necesidad de ti. Amado Señor, hoy hemos tratado de hacer sencilla tu palabra para que cada quien cuando se acerque pueda ver que tú hablas, que tú quieres una relación con cada uno de nosotros. Dios, yo te doy la gloria y la honra y te bendigo y bendigo cada familia, Señor. Abre puertas, amado Padre, te lo pido, en lo que cada uno necesite, Señor. Concede los deseos del corazón, te lo pido, que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Padre, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, los bendecimos. Todo que lo hagamos, hagámoslo en oración para conocer la voluntad de Dios. Y con toda seguridad lo que hagamos será excelente, perfecto para Dios y para nosotros. Bendiciones, mis queridos amigos. Un abrazo gigantesco. Todavía no es momento para vernos. La pandemia está elevadísima. Ya les avisaremos próximamente. Muchas bendiciones. Los queremos mucho y los extrañamos más. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es